Porque a mis 15 años pues ya estaba embarazada y dice, o no sé, puede que sea un embarazo psicológico, ¿no? Algo así. Pues me abrió un puesto de donde yo vendía chicharrones preparados, fruta, todo eso. Afuera de tu casa. Afuera de mi casa. Sí, Entonces sí. era la manera en la que yo podía tener a mi hija. Pues, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de grabar este primer episodio. Me siento súper emocionada porque tengo una invitada que para mí es una invitada de lujo. Es una amiga que tengo de conocerla ya 13 años. Verónica es una de mis mejores amigas y me siento súper honrada de tenerla aquí en esta apertura de este podcast porque la verdad es que ya lo van a escuchar. Es impresionante su historia, es impresionante cómo ella ha transitado esto de la maternidad. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ti? Bueno, un poquito de mis patoaventuras como mamá joven, porque realmente fui una mamá, yo siempre digo precoz, ¿no? Porque a mis 15 años, pudiendo a lo mejor empezar la parte adolescente, la parte en descubrir, pues ya estaba embarazada. Embarazada en su fiesta de 15 años. O sea, ya se pueden imaginar que como hacen en México, les dan el último regalo. Sí, el último juguete. El último juguete, pero Verónica ya traía el último juguete empacadito. ¿Cómo fue o qué? No, pues es que realmente pues la maternidad fue inesperada, porque no era algo que yo buscaba en ese momento, y menos a esa edad. O sea, pues tenías 14 ya, 15 cumplidos. 15 cumplidos, sí, tenía 15 cumplidos, y la verdad, pues mi fiesta estaba en organización en ese momento, ¿no? Yo cumplí los 15 en enero y en abril era mi fiesta. Fue una etapa muy difícil porque no quería tener a mi bebé, no era algo como el que yo quisiera ser mamá, no me veía en esa faceta. Recuerdo que en ese momento cuando yo le comenté a mi mamá que estaba embarazada, mi mamá se enteró el mero día, para empezar, ¿no? El mero día de que me iba a aliviar, que me iba a aliviar. O sea, mi mamá se enteró. O sea, cuando ya iban a nacer. Sí. Es como el programa ese, ¿no? De que no sabía que estaba embarazada. No creía. Fíjate que te voy a contar bien chistoso, porque chistoso ahora ya lo veo. En ese momento fue bien trágico, fue así como de, híjole. Pero mi mamá no sabía que yo estaba embarazada. Mi mamá ese día, yo ya tenía, pues, quiero creer, las contracciones. Y me dolía mucho. Mi mamá ese día llegó, recuerdo que habían recibido caja de aguinaldo y toda esa cosa, y me dice, vamos al doctor, te voy a llevar. Ajá. Y yo, no, es que yo quiero ir a la posada, yo no voy a ir al doctor, yo quiero ir a la posada porque no me voy a perder. Yo estaba yendo a todas las posadas. Pues es que además eras una niña, o sea, tú lo que te llamaba la atención eran las posadas, ¿no? Sí, creo que a la cuarta posada, y le dije, no, pues total voy al médico, y el médico empieza a revisarme porque para eso me salieron mezquinos en las manos, creo por los nervios. Y el doctor me empieza a revisar, no, pues le voy a mandar una pomada, tal cosa. Y después dice, bueno, te voy a revisar. Cuando dije me va a revisar, dije ya valió todo. Porque, pues, me va a ver. O sea, tú jamás te hiciste un ultrasonido, jamás te hiciste un chequeo, no sabías ni qué iban a hacer, qué sexo era tu bebé. No, nada, porque realmente yo creía que psicológicamente el negarme a no quererla, pues no iban a hacer o no iba a tenerlo. Sí. Pero pues no, o sea, las cosas fueron diferentes. Estoy ahí en el médico, el doctor me dice, acuéstate, me alza para revisarme, y le dice a mi mamá, ¿me deja revisarla así? Y dice, esta niña está embarazada. Y mi mamá, ¿pero cómo? ¿No? Y sí, está embarazada, tiene tantos meses, y está a punto de y dice, o no sé, puede que sea un embarazo, no recuerdo el nombre médicamente, pero diciendo que podía ser psicológico, ¿no? Algo así. Ajá. Y yo tú así acordándote y que yo no dije, era psicológico. Tal vez pudo haber hecho eso. Yo dije, tal vez fue eso, doctor. Tal vez solo fue un mal sueño. Tal vez me lo aluciné. Y dice, pero déjeme checar o revisar. Con los senos me voy a dar cuenta, ¿no? Entonces yo sí. No, pues ya cuando y te sin un cafecito, algo. Ya cuando dice el doctor, no, sí está embarazada. No, pues yo recuerdo que mi mamá, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora? No, yo no me pregunté. O sea, no sabía que tenías novio. Sí, sí sabía que tenía novio, pero no obviamente que estaba embarazada, ¿no? Pues cuando llegamos, recuerdo que mi mamá le habla al papá de mis hijas y le dice, ¿qué piensas? ¿No? ¿Qué piensan? Platiquen. O sea, no nació en ese momento. A las horas, al día siguiente. Ya no fuiste a la posada, ¿no? No, ya obviamente ya en la posada ir, ¿no? Y ella nos decía, ¿no? ¿Qué piensan hacer? ¿Van a vivir juntos? ¿Se van a casar? Y yo me así como... O sea, tu mamá más preocupada de lo que iban a decir, que a lo mejor, o sea,
siendo honestos, a lo mejor tú hubieras podido perder la vida en el parto porque eres una niña. Sí, realmente creo que ese tema no se vio no, o sea, como que fue así de repente. Creo que también a ella le costó mucho trabajo digerirlo. En ese momento yo recuerdo que yo lo vi, entré a la recámara con él y yo le dije, sí te quiero mucho, pero no quiero vivir contigo. Le dije, no, o sea, no. Ya pasa el proceso, tengo que ir al médico. También su mamá se enteró en ese momento que mi mamá le habló, ¿no? O sea, todos se enteraron en ese momento, ¿no? Cuando yo vi a mi hija en ese momento fue algo inesperado porque yo decía, realmente fue una etapa muy difícil, creo, como mamá joven, porque no era algo que yo deseara, ni mucho menos viéndola en mis brazos. O sea, no fue algo que yo quisiera en ese momento, ¿no? Me costó mucho trabajo porque aparte, pues como mamás primerizas, ya de por sí es difícil la maternidad para una mamá a cualquier edad. Ahora imagínate en una niña, ¿no? Sí, eres una niña cuidando a otra niña. Entonces sí fue una etapa muy difícil, inesperada, pero creo yo que de la mano he ido aprendiendo mucho de ella. He ido aprendiendo pues creo que a romper patrones, a romper ciclos que a lo mejor venía yo arrastrando como hija, ¿no? No es algo que me hubiese gustado a lo mejor vivir, pero creo que si no lo hubiese vivido de esa manera, a lo mejor no vería la maternidad o no vería a mis hijas como hoy las veo, ¿no? Como algo que tengo que cuidar, como algo que tengo que sanar, como algo que tengo que voy a dejar en la vida o qué legado quiero dejarles que ellas aprendan para que a lo mejor no repitan todo esto que yo viví. Y no porque sea malo, no porque sea satánicamente, porque a lo mejor hoy creo que la época es más moderna, ya todas las mamás son jóvenes, ¿no? Sí. Ya ninguna mamá a lo mejor ya... Bueno, está como polarizado, porque yo sí tengo amigas que pues son de mi edad y apenas están teniendo hijos o tienen bebés muy chiquitos. Entonces sí está como polarizado, como que las que se aventaron muy chavitas o como las que se esperaron a decir, ya viajé, ya trabajé, ya hice, ya deshice, ahora sí ya quiero entrarle. Sí, pero ya no es como tan mal visto el que la chica sea embarazada chica, ¿no? O sea, el que sean embarazadas a corta edad ya es como algo ya normal. En ese tiempo, todavía en mi edad, pues era algo como, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Claro. ¿Qué va a decir las personas? ¿Cómo te van a ver? ¿No? Y pues más que nada yo particularmente pues no era como una chica que tuviera a los 15 años no había mundo para mí. Yo no era amiguera, yo no era noviera, había sido mi primer novio, ¿no? Mi primer pareja sexual. Entonces fue así como no visualicé más allá de la vida. Te cambia el destino, el rumbo cuando alguien en la vida te dice, tu vida cambia, ¿no? O sea, ya no eres tú, ya es tu hija, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste a trabajar? ¿Dejaste la escuela? ¿Continuaste? Absolutamente, pues la escuela se truncó, se truncó porque no había, mi familia toda trabaja, no había quien cuidara a mi hija, ¿no? Esa posibilidad se rompió totalmente. Me quedé en casa, mi mamá como que fue mi ayuda, mi mamá se convirtió en mi apoyo porque fue así de, pues quédate en la casa. El papá de mis hijas pues no era muy proveedor, no era el que, yo te ayudo, no. Nuestra relación siempre fue no muy buena. Entonces pues yo me dediqué a mi hija, a tener trabajitos como en el centro, vender cosas. Y dejarla, ¿no? Dejarla en guardería, que a lo mejor era lo que a su papá me aportaba en ese momento, dejarla en la guardería. De repente mi mamá me abrió un puesto de donde yo vendía chicharrones preparados, fruta, todo eso. Afuera de tu casa. Afuera de mi casa. Entonces era la manera en la que yo podía tener a mi hija. Sí. Entonces, oye, ¿y depresión postparto y todas esas cosas experimentaste o ni te acuerdas? ¿Sabes qué? Que como era muy joven, no sé qué es eso. O sea, el parto fue normal y sí, o sea, todo fue muy rápido, que yo no te puedo decir si tuve depresiones, no, o sea, en ese momento yo lo único, a lo mejor quiero creer que esa negación en la que yo me veía como mamá, en la que yo no quería ser mamá más bien, en la que yo decía, ¿por qué? ¿No? O sea, a lo mejor eso era la parte en la que vivía, pero no entendía mi cuerpo, no entendía las emociones que pasaban en ese momento, no sabía qué hacer, no sabía que ahora yo decía, ahora tengo una responsabilidad en mis manos, y yo veía a mi hija, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer para mantenerla, para sacarla adelante?
¿Cómo? Sí, porque además, bueno, no sé si quieres compartirnos un poquito cómo ha sido la parte de llevar prácticamente solo tu maternidad, ¿no? Porque pues actualmente no estás con el papá de tus niñas. Sí, de hecho, pues, como te comentaba hace un momento, la relación con el papá de mis hijas nunca fue buena, ¿no? El noviazgo nunca fue bueno, siempre fue como, pues a lo mejor solamente querer una pareja, ¿no? Para a disminuir la ausencia de papá. Y no fue algo lo que a lo mejor pude haber esperado de la pareja. Y igual, como papá, pues igual, ¿no? Un rotundo, pues a lo mejor yo diría, a veces como mamá te sientes, como mujer te puedes sentir fracasada de haber escogido a la pareja. Dices, bueno, igual no fue la idónea, fue lo que mis carencias emocionales traían, ¿no? Uh-huh. Pero cuando te das cuenta que como cuando el papá de tus hijas también fallaste, dices, híjole, sí. Es como un doble, pues, shock. Bueno, yo lo sentí así como algo de, híjole, no es el papá que a lo mejor yo hubiese querido para mis hijas. Uh-huh. No estuvo en el primer... en tus partos, ¿no? Y eso estuvo contigo. En el primero pues sí estuvo, pero éramos como ir y venir, ¿no? Realmente no fue como que estuviera al 100 conmigo, con Brenda. Éramos como íbamos, veníamos. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado como mamá y como mujer? Como mamá, creo yo que es la etapa, yo creía que era haber sido mamá desde un inicio, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que te convertís en mamá y viste a tus hijas. Pero cambio la versión totalmente. Creo que a mí me cayó el 20 de la responsabilidad de mamá, del reto como mamá que yo tenía o tengo todavía al día de hoy, cuando mis hijas fueron adolescentes, la primera. Uh-huh. ¿No? Cuando te enfrentas a ese mundo de tu hija en donde te empieza a decir, papá no está, quiero irme a vivir con mi papá, donde tu hija empieza a tener carencias de escuela, en su desempeño escolar, se podría decir, uh-huh. En donde no sabes ya cómo ayudarla, ¿no? Porque tú estás ahí para ella al 100, estás entregada en cuerpo y alma con ella, tiempo, amor, pláticas, pero también no sabes ya qué hacer, ¿no? Uh-huh. Y el chantaje que todos deben entender que a lo mejor puede pasar en la adolescencia, más cuando son papás separados, uh-huh. Siempre de repente... siempre les he dicho a mis hijas, adolecen ustedes, uh-huh. de amor, de comprensión, de cariño, de todo adolecen, les duele la vida en ese momento, sí. ¿No? Les dije, y tanto les duele. Eso me encantó, fíjate, o sea, entender ese término de adolescencia, o sea, la raíz de donde proviene esa palabra, ¿no? Que es adolecer. Sí, o sea, les duele crecer, porque uh-huh. están creciendo. Uh-huh. Entonces, no saben. Yo creo que han de pasar etapas en donde les duele algo, no saben y ellos entienden. Y el cataplum en este sentido, cuando habemos mamás solteras, papás divorciados, a lo mejor algunos ausentes o no tan presentes, como es en mi caso, es el no saber cómo desarrollar, porque no tienes el apoyo de la otra parte. O sea, no está el apoyo del papá, no está el apoyo en el que... Yo recuerdo que hice una tregua, porque yo aún separada de él me la vivía peleando con él. Uh-huh. Hice una tregua en el que... era un ir y venir, ¿no? Ajá, mira, ¿sabes qué? Mi hija te necesita, se quiere vivir contigo, llévatela, uh-huh. ¿no? O sea, si eso mi hija va a calmar su Sí, o sea, que como mujer tuviste que renunciar a tu hija, ¿no? Sí. O sea, como mamá tuviste que renunciar. Sí, como mamá, porque como mujer pues a lo mejor hay otros retos, pero como mamá el decirte llévatela, ¿no? Uh-huh. Te necesita y uh-huh. pues llévatela. Su contestación no fue la que yo esperaba, ¿no? Uh-huh. No fue la que yo esperaba, fue así como no puedo tenerla. Él en ese momento tenía una pareja con la que procreó una hija. No puedo tenerla porque la pareja no le encantaba mucho estar con mis hijas. Claro, ahí entran las madrastras. Entonces fue así como el de no puedo, ¿no? Y hazle como quieras, tú estás con ella, yo no puedo, yo doy dinero y bueno, pues involúcrate de vez en cuando, ¿no? O sea, con él todo siempre ha sido cerrado, ¿no? Y en ese momento para mí fue un reto como mamá, de decir, ¿qué voy a hacer? Claro, ¿y como mujer? Como mujer, creo que en las relaciones que me he desenvuelto, creo que en las relaciones en las que, desde el papá de mis hijas hasta después del papá de mis hijas, tuve una relación en la cual fue clandestinamente, ¿no? Porque fui amante por mucho tiempo con esa persona.
y pues vienes trayendo las carencias emocionales que no sanaste de niña, ¿no? Claro. Entonces eso me llevó a, creo que fue otra relación de 10 años en la que no había identidad en mí, en la que no me llevó a tener ese tormentoso desenlace, pero tormentoso en el momento, ¿no? Creo que ya después, ya a esta edad, o ya después que lo procesaste, ya dices, bueno, me sirvió para algo, me sirvió para empatizar, a lo mejor hoy como mujer, empatizar con otra mujer, ¿por qué está ahí? ¿Por qué la sociedad nos juzga? Y digo, nos juzga porque estuve dentro de ella, el ser amante, ¿no? El tener relaciones no buenas, ¿no? En tu vida. Y yo las entiendo, ¿no? Yo las entiendo, yo puedo empatizar y decir, no, o sea, antes de hablar, escúchame a mí, porque a lo mejor yo puedo ser voz de ellas, te puedo decir qué sientes en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza que puedes aceptar ese tipo de relaciones? Creo que ese es el punto como mujer. Yo la verdad te agradezco mucho que tengas este valor de compartirnos con nosotros, porque yo creo que muchas veces como mujeres nos sentimos como el policía del mundo y decimos, es que no habría hombres así si no hubiera mujeres que se prestaran. Pues sí, pero a lo mejor tú no sabes en qué momento esa persona estaba tan vulnerable que fue lo único que encontró para salir adelante en ese momento, ¿no? Y siempre yo digo, no hay que escupir para arriba porque no sabes cuándo te puede caer, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a veces somos muy rudas entre nosotras, ¿no? Somos muy rudas sin saber cuál es el trasfondo de todo eso, y yo creo que muchas mujeres se van a poder sentir identificadas contigo porque finalmente tú lo que querías era una familia. Tú lo que anhelabas era una persona que fuera esa imagen paterna para tus hijas, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que hace un momento mi amigo, fuimos a comer en el trabajo y le estaba platicando justo eso, no sé por qué llegamos a ese tema, y yo le decía, fíjate qué brusco, qué tosco es la vida, que alguien puede decir, es que es amante de él porque quiere que la mantengan, ¿no? Porque velo, ¿no? Y más si él tiene hijos y te acepta a ti con hijos o te das hijos, es que ve, está manteniendo otros que no son suyos. Le dije, no. Y te voy a decir por qué no. Le dije, porque yo fui una de ellas. Le dije, y tú no quieres que te mantengan. Tú lo único que quieres es amor. O sea, tú lo único que estás buscando en ese momento es amor. Sí. Le dije, no estás buscando que alguien te patrocine. No, le dije, en ese momento mi vida no era sofisticada. No quiero decir que hoy soy rica, pero creo que en ese momento estaba más limitada económicamente. Y creo que le di a mis hijas hasta donde yo he podido darles las cosas, pero yo lo único que buscaba era una, como bien lo dije, una familia, amor, sentirme yo protegida por un hombre, porque a lo mejor la carencia del papá de mis hijas no era la que yo esperaba. No, y la tuya, ¿no? Porque tu papá ni siquiera vivía en México. O sea, ¿a qué edad lo dejaste de ver? A los 8 años, creo. O sea, 8 años no tenías papá ya. Sí, no había identidad, no había una identidad en donde yo poder ver a un papá, y yo me sentía protegida por un hombre, ¿no? De esa manera yo buscaba su protección, y le dije yo a él, y tú sabes lo desagradable que era escuchar, pues a la esposa de esta persona, pues que cuando se enteró, cuando pasó todo eso, que decía, no mantiene a sus hijos y va y mantiene a otras, ¿no? Yo decía, es que no sabes el trasfondo. No sabes que yo llevo los gastos de la casa. Sí, o sea, no sabes el trasfondo, no sabes que muchas veces como mujeres, y pasa que yo decía, ahora digo, pues si yo no era rica, ¿qué pasaba? Que yo le prestaba dinero, que yo solventaba las cosas, o sea, ¿de dónde sacaba? No sé, ¿no? Pero no fue como que algo que yo buscara una estabilidad económica. Yo no la buscaba, yo buscaba una estabilidad emocional que yo no tenía en ese momento. Oye, pues como este podcast se llama Netas de Mamá, quisiera que nos pudieras compartir cuál es tu neta. ¿Cuál es tu neta de mamá? Así algo que dices, expectativa y realidad. Ay, el decir, me da risa porque siempre se lo digo a mis hijas, ¿no? Ahora que ya son adolescentes. Digo, mi mayor neta con ustedes, os puedo decir, es de que ya crecieron, ya están creciditas, ya les toca quedarse con su papá. Yo ya me voy, ¿no? O sea, es así como el de ya. O sea, ya quiero respirar. Y ellas así, no, mamá, por favor, no nos dejes, ¿no? Pero creo que a veces esa parte me ha sucedido, ¿no? De decir, necesitar tu espacio. Necesitar un espacio para mí, un espacio para mí como mujer. Porque como mamá pues he estado ahí al 100 siempre, pero a veces es bien difícil dividir esa parte entre mamá y mujer, porque yo en lo personal a veces siento culpa.
Claro. Cuando tomo el lado de mujer y me tengo que ir o siento culpa. Claro. No, siento que ya estoy fallando, siento que ya no estoy dando el 100. Y eso es algo bien común. Yo creo que la maternidad, si tuviera un nombre, si la maternidad tuviera un apellido, sería culpa. O sea, maternidad, culpa Pérez, ¿no? Porque sí, la culpa es algo que viene muy asociado con la maternidad y es horrible porque a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente te das una salidita y estás, no sé, en el antro, en el bar, todo, y de repente estás yo aquí y quién sabe si habrán cenado mis hijos y quién sabe si ya estarán dormidos y ¿qué hago aquí si yo debería estarlos cuidando, ¿no? Sí. Y más cuando creciste, por ejemplo, con mamás, por ejemplo la mía, les voy a contar aquí rápido una anécdota. Un día estábamos comiendo y entonces cada quien teníamos nuestra porción de pollo, ¿no? Y mi mamá, mi hijo va, porque mis hijos comen como santos niños Dios, pero Diospicio, porque comen un montón. Entonces me volteo yo y mi hijo empieza a agarrar mi pollo, ¿no? Entonces le digo, hijo, esa es mi porción, ya te di tu porción, respeta mi porción. Y mi mamá me oye y me dice, ¿cómo es posible? Yo siempre me quité el pan de la boca para dártelo y tú no se lo puedes dar. Y yo le decía, es que no, mamá, o sea, sí se lo puedo dar, pero ¿por qué sería más importante su hambre que la mía? Ahora dijéramos, bueno, pues no le iba a comer y yo comí, ¿no? No, o sea, ya había yo repartido las porciones y yo pues le decía, esa es mi parte, ¿sabes? Pero esa parte de la mujer abnegada, de las películas mexicanas, sufrientes, dolientes, llorando, ¿no? Siempre sacrificada, ¿sabes? Esperando al hijo que llegue. Eso lo traemos todavía muy, muy arraigado y yo creo que es algo que es la idea de esto también, ¿no? Romper con todo eso, porque salgas, de que seas mujer, de que te diviertas, es parte de que seas una mujer feliz. Y si tú eres una mujer feliz, eres una mamá feliz. Por favor, rompan con todo eso. Y si son mamás jóvenes como Verónica, están del otro lado. A nosotros todavía nos tocó muy difícil, ¿no? Muy difícil romper con eso. Pero yo creo que si uno de mis propósitos, con todo esto que estamos haciendo, este material, con todo el corazón que le estamos poniendo a todos estos videos y a todo esto que vamos a estar haciendo en los canales y en nuestras redes, es eso. O sea, que ya no tengan culpa. Hasta quiero llorar. Porque sí, o sea, de verdad, yo he crecido con tanta culpa, ¿no? Por ejemplo, tú lo sabes, me separé y mi hijo así de, tú me mentiste, mamá, ¿no? ¿Te acuerdas que le conté que mi hijo me decía, me mentiste? Y yo, ¿pero por qué? Me decía, porque tú me dijiste que el amor era para toda la vida. Y tú estás dejando a mi papá porque ya no lo quieres, ¿no? Y entonces, ¿qué le dices a un niño de 4 años que te dice eso y te rompe el corazón por decir, es que no lo quieres, es que ya no somos compatibles, es que ya no somos un ejemplo, ¿no? O sea, tú lo sabes. Yo estuve 3 años en terapia antes de tomar la decisión de separarme porque yo, al igual que tú, vengo de papás separados, de papás divorciados, y lo que más quería en esta vida y lo que más me juré cuando nació mi hijo es, yo sí te voy a dar una familia. O ya se lo dije cuando nació, yo le leí una carta cuando nació y yo le decía, yo sí te voy a dar una familia, ¿no? Y pasa el tiempo y te das cuenta que la relación como pareja ya no está funcionando bien, y por más que yo llevaba 3 años en terapia, a mí lo que la psicóloga me dijo es, se acabó, Brenda, porque ni siquiera quiere venir a terapia. O sea, ¿cómo quiere seguir remando de un solo lado, sabes? Cuando, ¿qué pasa cuando una lancha, no? Remas de un solo lado, pues estás dando vueltas y círculos, ¿no? Yo me empecé a enfermar muchísimo y pues finalmente tomé la decisión de separarme, y cuando yo veía a mis hijos que iba por ellos y se tenían que ir a la casa de su papá, pues ya sabes, sufrir, ¿no? De por qué, ¿no? Y además si la pareja te dice que quedas sentado, que nuestra familia la destruiste tú, ¿no? Entonces eso es algo bien difícil, porque desde ahí ya traes culpa, ¿no? Traes un chorro de culpas de que si te tomas un tiempo para ti, de que si no estás 24/7, de que si prefieres hacer un rato de ejercicio, ay no, tendrías que estar lavando trastes, ¿no? O cuidándote mucho y la casa que se cae de mugre, ¿no? O sea, siempre hay gente picándote y lastimándote. Y bueno, pues ya me extendí, pero era tu espacio. No, está bien, como bien dices, son las netas de mamá. Sí, ¿no? Exacto, bueno, esa era una neta mía. Oye, y tú, Verónica, como mujer, ¿qué viene para ti ahorita? Que además quiero hacer un paréntesis porque Verónica ya, su hija, tiene 18 años, ¿no? 18 en diciembre ya. 18 años, y es increíble porque aquí también quiero que quede
Que ella siendo una mamá que quedó embarazada a los 14, ¿no? 14 años. Sí, y nació su bebé a los 15. Su hija está ahorita ya trabajando como radióloga, haciendo su servicio social y que quiere ser médico. O sea, wow, Verónica, porque nos vas a dar un médico en este mundo, esperemos que sí. Y no tuviste pretexto, ¿sabes? De decir, no, pues es que a mí nadie me educó, a mí nadie me dio. Tú te agarraste de las herramientas que fuiste encontrando en el camino y ahorita estás formando 2 niñas de bien. Yo conozco a tus hijas, las amo, además una es mi tocaya. Y son unas niñas hermosas, súper cariñosas. Y quiero llorar otra vez, qué barbaridad. Pero la verdad es que sí, son unas niñas bien hermosas, ¿no? Y yo, Verónica, además de ser una de mis mejores amigas, es una de las mujeres que más admiro. Porque además siempre está guapa, se levanta a las 4 de la mañana, va al gimnasio a las 5, se prepara, se arregla, se pone guapa, ven qué rulos tan chulos, ¿no? Yo ni me alcancé a peinar, ni modo. Pero es algo bien padre, ¿no? Que tú no tuviste un pretexto y tus hijas están siguiendo ese ejemplo. Y bien saben ellas, pues a lo mejor no pueden decir, ay, pues yo fui súper planeada, ¿no? Pero realmente estás haciendo las cosas y a lo mejor, como dicen, sí se puede enmendar el camino. A lo mejor, como reitero, ellas saben que no estaban súper planeadas, pero tú has logrado decirle, bueno, no estás planeada, pero ahora te amo, ahora eres mi propósito, ahora eres parte de mi gran propósito como mujer. Pero para ti, ¿qué viene? ¿Qué tienes de planes para ti? ¿Qué has pensado ahorita que ya tus hijas van encaminadas? Pues creo que tengo muchos planes. Tengo muchos planes. Platico con mis hijas como hijas, como amigas, y se los he dicho, ¿no? Yo estoy hambrienta de la vida y no va mal, ¿no? De disfrutar a lo mejor la vida igual de en fiesta no sería malo. Pero quisiera estudiar, ¿no? Quisiera viajar mucho, quisiera tomar un espacio para mí, ¿no? Un espacio, yo le digo a mis hijas, a mí lo que me urge con ustedes es crear niñas fuertes, emocionalmente fuertes, para que estén bien en la vida, bien paradas, porque la vida no es tan fácil como se lo pintan o pueden imaginárselo. Le dije, con esas bases dárselas a ustedes, yo poder pues lidiar un poquito, o sea, como que bajar un poquito ya mi estrés y yo poder hacer lo que quiero, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiero estudiar? Yo quiero estudiar muchas cosas, quiero estudiar optometría, quiero estudiar cosmiatra, o sea, tengo muchas cosas. Le dije, le pido a la vida, a Dios, que me permita hacerlo, un día a la vez, ¿no? Paso a paso. Pero sí, o sea, para mí tengo muchos planes, ¿no? De viendo casas, a lo mejor poder salir del lugar en donde estoy. Muchas veces planeo, no, a lo mejor me voy a ir lejos, no lo sé, ¿no? Sí. Pero sí tengo muchas metas. Oye, pues este podcast va a quedar de antecedente para que lo veamos en 10 años y veamos ver dónde estoy. Cosmiatra, oftalmóloga y viajando y estando en otro lado. Sí. Pues la verdad me siento bien contenta de estar aquí contigo, recordar todas estas cosas que hemos pasado juntas, porque hemos llorado, nos hemos enojado como todas las amigas, nos hemos distanciado, nos hemos reencontrado, nos hemos acompañado. Ahora que le conté todo esto que estamos iniciando, pues también para ella le dije, yo quiero que tú estés, o sea, yo quiero que tú estés, que seas parte de esto, porque ya habrá oportunidad de hablar de otros temas más específicos, pero ella tiene un montón de cosas que compartir con ustedes en cuestión de relaciones codependientes y todo eso que nos compartiste. Y sé que siempre tu presencia nos va a traer mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Y pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente podcast de Netas de Mamás. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Brenda Negrete Oficial. Gracias. Adiós.